Me estaba poniendo el collar de perlas que Rafael me regaló hace 30 años cuando mi teléfono vibró sobre el tocador. Era un domingo de mayo de esos domingos madrileños donde el sol entra perezoso por las ventanas y el aire huele a café recién hecho y a promesas. Me había levantado temprano nerviosa como una quinceañera porque mi hijo Diego me había invitado a comer después de 6 semanas sin vernos. 6 semanas. 42 días desde la última vez que abracé a mi único hijo. 42 días de llamadas que terminaban con un «Te llamo luego, mamá, estoy ocupado» y mensajes de WhatsApp con respuestas de una sola palabra. Pero ese domingo era diferente. Diego mismo había insistido. «Mamá, ven a casa. Valentina ha preparado cochinillo asado, tu favorito». Yo había sonreído al colgar con esa sonrisa boba que solo las madres conocemos. La sonrisa de quien cree que todo va a arreglarse, que las distancias se acortan, que el amor de un hijo es inquebrantable. ¡Qué equivocada estaba! El mensaje en mi teléfono era del licenciado Fernando Márquez, mi abogado, desde hacía 17 años. 2 palabras en mayúsculas que me helaron la sangre. Llámame, no vayas. Fernando Márquez nunca escribía así. Era un hombre tranquilo, metódico, de esos que pesan cada palabra antes de pronunciarla. Lo conocía desde que me ayudó con el testamento de Rafael cuando mi marido murió de un infarto fulminante hace 14 años. Fernando había sido mi roca, mi consejero, el único hombre en quien confiaba para asuntos importantes. Y Fernando nunca jamás usaba mayúsculas. Mis dedos temblaron mientras marcaba su número. El vestido de lino azul que había elegido con tanto cuidado se me resbaló de las manos y cayó al suelo como un presagio. Alejandra, gracias a Dios, contestas. Su voz sonaba agitada, algo que nunca había escuchado en él. Fernando era el tipo de hombre que podía anunciarte el fin del mundo mientras tomaba un cortado y leía el Marca. ¿Dónde estás?, preguntó. En mi casa, Fernando. Me estoy arreglando para ir con Diego. ¿Qué pasa? No vayas. Por favor, escúchame bien. No vayas a esa casa. El collar de perlas que sostenía en la otra mano se me cayó sobre el tocador. Las perlas golpearon la madera con un sonido seco que me pareció el eco de algo rompiéndose dentro de mí. ¿De qué me hablas? Es la comida con mi hijo. Él mismo me invitó. Alejandra, he descubierto algo. Algo muy grave. Necesito que vengas a mi despacho ahora mismo. O si lo prefieres, voy yo a tu casa. Mi respiración se volvió pesada. Afuera el sol de mayo seguía brillando sobre los geranios de mi balcón, pero de repente sentí un frío que me caló hasta los huesos. Fernando, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Hubo un silencio que duró apenas segundos, pero se sintió como una eternidad. Como cuando el médico te mira antes de darte un diagnóstico terrible. Como cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana. Tu piso, Alejandra. Ya no es tuyo. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en la orilla de la cama, esa cama donde había dormido sola durante 14 años, donde había llorado la muerte de mi marido, donde había soñado con un futuro tranquilo rodeada de mis libros y mis recuerdos. ¿Cómo que no es mío? Claro que es mío. Lo compré con mi propio dinero. Trabajé 30 años para... Firmaste una cesión total de propiedad hace 6 meses, me interrumpió Fernando con voz grave. Tu hijo es el dueño legal ahora. Y hay más, Alejandra. Mucho más. Pero no puedo decírtelo por teléfono. Esto es muy serio. El mundo se detuvo. Mi piso, mi hogar, el lugar que levanté con harina y azúcar con mis manos cansadas, con las madrugadas frente al horno después de que Rafael murió. El lugar donde crié a Diego, donde están las fotografías de mi vida entera, donde cada rincón guarda un pedazo de mi historia. 420.000 euros pagados en efectivo. Cada céntimo ganado con torrijas, polvorones, tartas de Santiago y bizcochos de limón. Cada billete representaba un amanecer sin dormir, un pedido entregado a tiempo, una clienta satisfecha que volvía una y otra vez. Y ahora me decían que ya no era mío. Voy para allá, susurré con una voz que no reconocí como mía. Dame 20 minutos. Colgué. Me quedé sentada en la cama mirando el vestido de lino azul tirado en el suelo como un cadáver elegante. Y entonces entendí algo que me heló la sangre más que cualquier palabra de Fernando. Aquel almuerzo no era una reconciliación, era una trampa. Mientras conducía hacia el despacho del licenciado Márquez en la calle Serrano, las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Tuve que detenerme en un semáforo de la Castellana y respirar hondo limpiándome los ojos con el dorso de la mano. La gente pasaba a mi lado paseando con sus perros, riendo, tomando cañas en las terrazas, ajena a que mi mundo acababa de colapsar.
Una pareja de ancianos cruzó delante de mi coche cogidos de la mano y sentí una punzada de envidia tan profunda que me avergoncé de mí misma. Yo también había tenido eso. Rafael y yo también caminábamos así por el retiro los domingos haciendo planes para cuando nos jubiláramos soñando con viajes que nunca hicimos. Y ahora estaba sola y aparentemente sin hogar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi mente voló hacia atrás, hacia los días más oscuros de mi vida, cuando todo parecía perdido, y sin embargo encontré la fuerza para levantarme. Hace 14 años, cuando Rafael murió de un infarto fulminante en la cocina de nuestro piso alquilado en Lavapiés, me quedé con 8.000 euros en el banco y un alquiler que vencía en 2 meses. Diego acababa de cumplir 20 años. Estudiaba arquitectura en la Politécnica con una beca parcial que no cubría ni la mitad de los gastos. Era un chico brillante, mi Diego. Sacaba las mejores notas de su promoción, soñaba con diseñar edificios que cambiaran el skyline de Madrid. Y yo tenía 53 años, ninguna pensión y un vacío en el pecho que parecía tragarse todo lo demás. Recuerdo la noche del funeral. Después de que todos se fueran, después de los pésames y los abrazos y las promesas vacías de «si necesitas algo, llámame», me senté en la cocina a oscuras con una taza de manzanilla que se enfrió sin que la tocara. Diego se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su voz era firme cuando habló. «Mamá, voy a dejar la universidad. Puedo conseguir trabajo en...». No le interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Tu padre trabajó toda su vida para que tú tuvieras oportunidades. No voy a dejar que su sacrificio sea en vano. Pero mamá, ¿cómo vamos a...?» «Yo me encargo. Tú solo estudia». No sé de dónde saqué esa seguridad. Quizás del mismo lugar del que las madres sacamos fuerzas cuando nuestros hijos nos necesitan. Quizás del recuerdo de mi propia madre que crió a 4 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina mirando la vieja batidora KitchenAid que mi madre me había heredado antes de morir. Era un trasto blanco y pesado con el esmalte descascarillado y el motor que hacía un ruido extraño. Pero funcionaba. Vaya si funcionaba. La limpié. Engrasé el motor. Y a las 5 de la mañana, cuando el sol empezaba a teñir de rosa el cielo de Madrid, horneé mi primer bizcocho de limón. No era cualquier bizcocho. Era la receta de mi madre, la misma que ella había aprendido de su madre, la misma que generaciones de mujeres de mi familia habían perfeccionado durante décadas. Un bizcocho esponjoso húmedo con un glaseado de limón que se derretía en la boca. Lo llevé al mercado de la Latina esa misma mañana. Lo vendí por 5 euros a una señora que buscaba algo para el postre dominical. 5 euros que se convirtieron en 10 cuando la señora volvió al día siguiente pidiendo 2 bizcochos más. Y en 20. Y en 50. A la semana ya no daba abasto. Torrijas en Semana Santa que se vendían como churros. Polvorones en Navidad que la gente encargaba con meses de antelación. Tartas de Santiago con almendra marcada que hacían llorar de nostalgia a los gallegos expatriados. Roscones de Reyes que la gente hacía cola para comprar. Trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche. Mis manos estaban quemadas, llenas de ampollas que se convertían en callos. Mis ojos ardían bajo la luz amarilla del foco de la cocina. Mi espalda protestaba cada vez que me agachaba a sacar una bandeja del horno. Pero no paraba. No podía parar. Diego me veía trabajar y a veces venía a la cocina a las 2 de la madrugada cuando oía el ruido de la batidora. «Mamá, descansa ya. Es muy tarde». Yo le sonreía con la espátula en la mano con harina en el pelo y ojeras hasta las rodillas. «Mi niño, esto es para tu futuro, para que no te falte nada, para que seas el arquitecto que tu padre soñó que serías». Él me abrazaba entonces con esa ternura torpe de los hijos que no saben cómo expresar lo que sienten. Y yo guardaba esos abrazos como tesoros, como combustible para seguir adelante cuando el cansancio amenazaba con tumbarme. 5 años después abrí mi propia pastelería. Dulces de Alejandra ocupaba un local pequeño en Malasaña, en una calle empedrada cerca de la Plaza del 2 de Mayo. 60 metros cuadrados con un mostrador de madera, vitrinas de cristal que yo misma limpiaba cada mañana y un horno industrial que me costó más que un coche. Contraté a 3 empleadas: Carmen, mi amiga de toda la vida, que había trabajado conmigo desde el principio. Lucía, una chica joven con manos de ángel para la decoración. Y Esperanza, una señora mayor que hacía las mejores empanadas de atún de todo Madrid. Mis dulces empezaron a venderse en restaurantes de lujo. El Café Gijón encargaba mis tartas de queso.
El Hotel Palace servía mis petits fours en sus tés de las 5. Bodas de la alta sociedad madrileña pedían mis pasteles nupciales que costaban 500 euros y tenían lista de espera de 6 meses. Mis manos, esas manos arrugadas y marcadas por quemaduras, estaban construyendo un futuro. Y entonces llegó el día más importante de mi vida. Tenía 61 años cuando firmé la escritura de mi piso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un martes de octubre con ese sol dorado que solo tiene Madrid en otoño. El notario, un señor calvo con gafas de pasta, leyó las condiciones mientras yo apenas podía contener las lágrimas. Un piso de 3 habitaciones en Chamberí. 110 metros cuadrados con techos altos de molduras, suelos de parqué que crujían bajo los pies y un balcón que daba a la plaza de Olavide con sus terrazas y sus niños jugando. 420.000 euros, pagados en efectivo. Cada billete representaba un amanecer frente al horno. Cada euro era un pedido entregado a una clienta satisfecha, un volveré, que se convertía en realidad. 30 años de trabajo condensados en una firma, en un sello, en unas llaves, que el notario me entregó con una sonrisa profesional. Enhorabuena, señora Vega. Es usted propietaria. Propietaria. Yo, Alejandra Vega, hija de una costurera y un padre ausente, viuda a los 53 años, propietaria de un piso en uno de los mejores barrios de Madrid. Lloré como nunca había llorado. Lágrimas de alegría, de orgullo, de alivio. Lágrimas por Rafael, que no pudo verlo. Lágrimas por mi madre, que siempre soñó con que sus hijos tuvieran algo propio. Lágrimas por mí misma, por la mujer que no se rindió cuando todo parecía perdido. Llamé a Diego esa tarde. Él ya se había graduado con honores, trabajaba en un estudio de arquitectura importante, ganaba bien. Había cumplido el sueño de su padre. Hijo, ya tenemos casa propia. Ya nunca más vamos a depender de nadie. Diego vino esa noche con una botella de cava. Brindamos en el salón vacío, sentados en el suelo porque aún no tenía muebles. La luz de las farolas entraba por las ventanas sin cortinas, proyectando sombras en las paredes desnudas. Mi hijo me abrazó fuerte, tan fuerte que casi me hace daño, y me dijo algo que guardé como el mayor tesoro de mi vida. Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Guardé esas palabras en el lugar más profundo de mi corazón. Las repetía como un mantra en los días difíciles, cuando el cansancio me vencía o cuando la soledad se hacía insoportable. Eres la mujer más fuerte que conozco. Si hubiera sabido entonces lo que esas mismas manos que me abrazaban harían 6 años después, quizás habría llorado de otra manera. Además del piso, logré ahorrar 120.000 euros. Los tenía en una cuenta de inversión a plazo fijo en el Santander. Era mi colchón, mi seguridad, mi vejez digna. Pensaba dejárselo todo a Diego algún día, pero como herencia, me entienden, como el fruto de una vida bien vivida, no como un botín arrebatado. Quería que lo recibiera cuando yo ya no estuviera, cuando pudiera mirar esos euros y recordar a su madre, la mujer que horneó cada céntimo con amor y sacrificio. Nunca imaginé que mi propio hijo querría arrebatármelo en vida. Nunca imaginé que la persona a quien di la vida intentaría quitarme la mía. Aparqué frente al edificio donde estaba el despacho del licenciado Márquez. Era uno de esos edificios señoriales de la calle Serrano con portero uniformado y ascensor de madera que olía a cera antigua. Apagué el motor y me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el pelo despeinado. Parecía 10 años más vieja que cuando me había levantado esa mañana. Pero había algo más en mi reflejo. Había miedo. Miedo de confirmar que todo por lo que había luchado, todo lo que había construido con sudor y desvelos, me había sido arrebatado por las 2 personas en las que más confiaba en este mundo. Respiré hondo, tomé mi bolso, bajé del coche, porque si algo había aprendido en esta vida era esto: las batallas más duras no se pelean contra extraños, se pelean contra quienes creíste que jamás te traicionarían. Me sirvió un vaso de agua y esperó a que me sentara en el sillón de cuero verde que había frente a su escritorio. La luz de la tarde entraba por los ventanales iluminando las estanterías repletas de libros de derecho y los diplomas enmarcados en las paredes. Pero antes de contarles lo que Fernando me reveló ese día, necesito que entiendan cómo empezó todo. Cómo una mujer que yo no conocía entró en nuestras vidas y sin que me diera cuenta comenzó a destruir todo desde dentro. Hace 3 años Diego llegó a mi casa un sábado por la tarde con una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. Venía de la mano de una mujer.
Era delgada de cabello rubio, perfectamente liso, impecablemente vestida con un traje de chaqueta gris claro que debía costar más que mi nevera. Llevaba tacones altísimos que hacían clac-clac sobre mi suelo de parqué, un bolso de marca que reconocí de las revistas y un perfume caro que inundó mi salón en cuanto entró. «Mamá, ella es Valentina», dijo mi hijo con esa voz emocionada de quien presenta algo importante. «Es economista, trabaja en una firma de consultoría financiera». Valentina me tendió la mano. No me abrazó, no me besó en las mejillas como es costumbre en España. Solo una mano fría y un apretón medido profesional como si estuviera cerrando un negocio. «Señora Alejandra, qué gusto conocerla. Diego me ha hablado mucho de usted. Me cayó bien al principio. O quizás me obligué a que me cayera bien porque veía a mi hijo feliz. Hacía años que no lo veía así. Desde que su última novia lo dejó por otro Diego, se había vuelto más serio, más encerrado en su trabajo, más ausente en nuestras conversaciones. Valentina parecía exitosa, inteligente, de esas mujeres que saben lo que quieren. Pensé, qué bueno que mi hijo ha encontrado a alguien que lo impulse, que lo acompañe, que esté a su altura. No sabía que lo que ella quería era exactamente lo que yo había construido. Los primeros meses fueron normales. Venían a visitarme los domingos, comíamos paella o cocido, hablábamos de sus trabajos y sus planes. Valentina siempre traía postres de alguna pastelería francesa carísima, de esos que cuestan 15 euros por ración y vienen en cajitas con lazos. Yo le ofrecía mi bizcocho de limón casero, mis rosquillas fritas, mis natillas con canela. Pero ella apenas probaba un bocadito y lo dejaba en el plato con una sonrisa educada. «Es que estoy cuidando la línea, señora Alejandra», decía, tocándose la cintura inexistente. «Pero tiene una pinta estupenda de verdad». Y entonces empezaron los comentarios. Sutiles al principio, envueltos en palabras amables, pero comentarios al fin. Un domingo, mientras tomábamos café en mi salón, Valentina miró alrededor con esa expresión de quien evalúa una propiedad. «Señora, este piso tiene muchísimo potencial. Con una reforma podría valer el doble. Estos muebles de madera oscura son muy tradicionales, pero si los cambiara por algo más moderno, más minimalista, imagínese el cambio». Yo sonreí incómoda, acariciando el reposabrazos del sofá donde Rafael y yo habíamos visto tantas películas juntos. «Me gustan así. Cada mueble tiene su historia». «Claro, claro», respondió ella tocándose el pelo perfectamente planchado. «Es solo que bueno, a veces aferrarse al pasado nos impide crecer. ¿No cree?» Diego no dijo nada. Solo bebió su café en silencio, mirando por la ventana como si la conversación no fuera con él. Otro domingo, mientras yo preparaba croquetas en la cocina, Valentina entró y se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. «Señora Alejandra, usted ya tiene un plan de jubilación estructurado porque con su edad debería estar pensando en inversiones más seguras, en diversificar su patrimonio». «Tengo mis ahorros», respondí sin dejar de remover la bechamel. «Y mi negocio todavía da para vivir bien». «Ah, sí, la pastelería», dijo ella con un tonito que no me gustó. «Es muy casera. Pero dígame, ¿ha pensado qué pasará cuando ya no pueda trabajar, cuando sus manos ya no respondan como antes?» Se me hizo un nudo en la garganta, porque era una pregunta que yo misma me había hecho en las noches de insomnio, cuando el dolor de la artritis me despertaba y tardaba minutos en poder cerrar el puño. «Por eso ahorro», dije con firmeza. «Y por eso tengo este piso, es mi seguridad». Valentina asintió lentamente como si estuviera tomando nota mental de algo. «Por supuesto. Pero ¿sabe qué sería más inteligente poner ese piso a nombre de Diego desde ahora? Así cuando cuando llegue el momento no habrá problemas legales ni impuestos que pagar. Todo quedaría en familia protegido». Algo en mi interior se erizó. Una alarma antigua primitiva que las mujeres de mi generación aprendimos a ignorar por educación, por cortesía, por no parecer desconfiadas. Pero no dije nada. Solo seguí removiendo la bechamel mientras Valentina me observaba con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Necesito hacer una pausa aquí para contarles algo que descubrí mucho después, cuando ya todo había estallado. Valentina Serrano no era simplemente una mujer ambiciosa. Era una mujer rota que intentaba llenar su vacío con dinero. Su madre Dolores la abandonó cuando tenía 8 años. Se fue con un amante a Canarias y nunca volvió. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje en cumpleaños. Nada. El padre de Valentina, un hombre bueno pero derrotado, la crió solo hasta que murió de un cáncer de páncreas cuando ella tenía 19 años.
Valentina tuvo que trabajar de camarera para pagarse la carrera de económicas, viviendo en un piso compartido con otras 4 chicas, comiendo arroz con tomate cuando no llegaba a fin de mes. Esa experiencia la marcó para siempre. Le enseñó que el dinero era lo único seguro, lo único que no te abandonaba, lo único que no moría. Y también le enseñó algo más oscuro, que para conseguirlo, a veces hay que pisar a otros. Lo que más me dolió descubrir fue esto: Valentina llevaba años enviando dinero a su madre, a la misma mujer que la abandonó. Miles de euros al año que iban a parar a una cuenta en Tenerife, donde Dolores vivía con su tercer marido. Valentina estaba intentando comprar el amor de una madre que nunca la quiso, y para hacerlo estaba dispuesta a destruir a otra madre, la mía. Al mes siguiente de aquella conversación en la cocina, Diego y Valentina anunciaron que se iban a casar. Yo organicé una pequeña celebración en mi casa. Invité a mis amigas de la pastelería, a Carmen y Lucía y Esperanza. Invité a algunos vecinos del edificio, a mi prima Rosario, que vivía en Alcalá, a un par de compañeros de trabajo de Diego que conocía de antes. Preparé comida para 20 personas: tortilla de patatas, jamón de bellota, queso manchego, gambas al ajillo, croquetas de jamón, empanadas de bonito. Postres suficientes para alimentar a un ejército: brazo de gitano, natillas, arroz con leche, tarta de manzana. Valentina llegó tarde. Entró con cara de fastidio, apenas disimulado, mirando mi salón como si fuera un museo de antigüedades. Apenas probó la comida que había preparado con tanto cariño. «Es que no estoy acostumbrada a comida tan contundente», me dijo en voz baja mientras Diego hablaba con mi prima. «Ya sabe mi estómago delicado». Tragué saliva y sonreí. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Sonreímos aunque nos estén clavando un puñal. Sonreímos para no hacer escenas, para no parecer difíciles, para no arruinar la felicidad de nuestros hijos. La boda fue en un hotel de 5 estrellas, en el Paseo de la Castellana. Valentina se encargó de todo el menú, la decoración, las flores, la música, la lista de invitados. Yo no tuve voz ni voto en nada. «Es nuestro día, señora Alejandra», me recordó cuando intenté sugerir que incluyeran algunas canciones de copla que a Diego le gustaban de niño. «Y queremos que sea moderno, elegante». Ya sabe, me senté en esa boda sintiéndome como una invitada más. No como la madre del novio, no como la mujer que había parido a ese hombre que lo había criado sola, que había sacrificado su juventud y su salud para que él llegara donde estaba. Era solo otra señora con un vestido caro sentada en una mesa redonda, aplaudiendo cuando tocaba aplaudir, sonriendo cuando tocaba sonreír. Y después de la luna de miel en las Maldivas, 15 días en un resort que costaba más de lo que yo ganaba en un año, algo cambió definitivamente. Las visitas se volvieron cada vez más escasas. Diego siempre estaba ocupado. Valentina siempre tenía una reunión, un compromiso, un viaje de trabajo. Cuando yo llamaba a él, contestaba con monosílabos. Cuando yo proponía vernos, él posponía. «Mamá, es que este mes es imposible. Ya te llamo». Y no llamaba. Cuando finalmente venían una vez al mes, si tenía suerte, Valentina dominaba toda la conversación. Hablaba de sus logros, de sus ascensos, de sus bonus de fin de año. Hablaba de los restaurantes donde cenaban, de los viajes que planeaban, de la reforma que querían hacer en su ático de Salamanca. Miraba mi piso con esos ojos evaluadores, calculando mentalmente los metros cuadrados, la orientación, el potencial de revalorización. «Este barrio ha subido mucho de precio, señora Alejandra. Su piso debe valer ahora al menos 500.000 euros. Es una locura tener tanto capital inmovilizado a su edad». Diego seguía sin decir nada. Se había vuelto una sombra de su esposa, asintiendo cuando ella hablaba, callando cuando ella callaba. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba el chico que me abrazaba en la cocina a las 2 de la mañana, que me decía que era la mujer más fuerte que conocía, que prometió cuidarme siempre? Una noche sola en mi habitación me pregunté si estaba exagerando, si eran cosas mías producto de los celos de una suegra posesiva. Si el problema era yo, que no podía aceptar que mi hijo ya tenía su propia vida. Pero algo en mi corazón me decía que no, que había algo más oscuro creciendo detrás de esas sonrisas frías y esos comentarios disfrazados de consejos. Y tenía razón. El licenciado Márquez colocó el primer documento frente a mí. Era una escritura pública con sellos oficiales y firmas de notario. Reconocí mi propia firma al final de la página, esos garabatos temblorosos que había trazado, sin saber lo que estaba firmando. «Antes de explicarte esto», dijo Fernando con voz grave, «necesito que me cuentes exactamente cómo llegaste a firmar este papel».
Cerré los ojos y volví a ese día, hace 6 meses. Un martes por la tarde de noviembre con ese frío madrileño que se mete en los huesos. Diego me había llamado esa mañana, algo inusual porque casi nunca lo hacía entre semana. Mamá, ¿puedes venir a comer a casa Valentina y yo necesitamos hablar contigo de algo importante? El tono era serio, demasiado serio. Mi corazón se aceleró como cuando presentí que algo malo pasaba con Rafael aquella mañana de hace 14 años. ¿Está todo bien? ¿Os pasa algo? Sí, todo bien. Es solo algo importante que queremos comentarte. Nada malo, tranquila. Pero yo no estaba tranquila. Durante todo el camino hacia su ático en Salamanca recé en silencio. Recé porque no fuera una enfermedad. Recé porque no fuera un divorcio. Recé por todas las desgracias que una madre imagina cuando su hijo dice, «Tenemos que hablar». Cuando llegué, Valentina me recibió con una sonrisa que parecía demasiado amplia, demasiado ensayada. Había preparado una mesa con pato confitado, ensalada de rúcula con parmesano y una botella de Ribera del Duero que debía costar más de 100 euros. Todo muy elegante, muy impersonal. Nada que yo realmente disfrutara. Comí en silencio esperando a que me dijeran qué pasaba. El pato estaba seco, la ensalada era amarga, el vino me sabía a vinagre. O quizás era mi nerviosismo el que estropeaba todo. Después del postre, un flan comprado en alguna pastelería cara que no era la mía. Diego y Valentina intercambiaron una mirada. Él se aclaró la garganta. «Mamá, hemos estado pensando mucho en tu futuro, en tu seguridad». «Mi seguridad», repetí confundida. Valentina se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación que ahora sé que era completamente falsa. «Señora Alejandra, Diego y yo hemos estado investigando. ¿Sabía usted que cuando una persona fallece y deja bienes inmuebles, los herederos tienen que pagar impuestos enormes?» Me quedé helada. «¿Impuestos? De eso se trataba. Estamos hablando del impuesto de sucesiones», continuó ella, sacando una carpeta con papeles impresos, gráficas y números resaltados en amarillo. «En la Comunidad de Madrid, aunque hay bonificaciones si el valor del inmueble supera ciertos umbrales, los herederos pueden tener que pagar cantidades importantes. Además están los gastos de notaría, registro, gestión». «No entiendo», dije. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?» Diego tomó mi mano, esa mano que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, cuando tuvo su primera caída, cuando le rompieron el corazón por primera vez. «Mamá, no queremos que pierdas tu piso. No queremos que todo tu esfuerzo se vaya en impuestos y trámites. Por eso hemos investigado opciones legales». «¿Qué opciones?». Valentina deslizó más papeles hacia mí. Había palabras que no entendía: cesión de derechos, transmisión patrimonial anticipada, planificación fiscal. «La solución es simple y completamente legal», explicó ella con voz suave, casi maternal. «Usted hace una donación de la propiedad a nombre de Diego ahora en vida. De esa manera los impuestos son menores, el piso queda protegido y usted, por supuesto, sigue viviendo ahí como siempre. Nada cambia para usted. Es solo un papel, un trámite notarial para proteger su patrimonio». «¿Pero yo dejaría de ser la dueña?», pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. «En los papeles sí», respondió Diego demasiado rápido, «pero en la práctica no. Seguiría siendo tu casa, mamá, tu hogar. Nadie va a echarte de ahí. Esto es solo para protegerte de la voracidad de Hacienda». Valentina asintió con vehemencia. «Y créame, señora Alejandra, hemos visto casos terribles. Personas mayores que pierden sus casas porque sus hijos no pueden pagar los impuestos de sucesión. Familias destruidas, patrimonios perdidos. No queremos que eso les pase a ustedes». Me mostraron artículos impresos de internet, historias de familias que supuestamente habían perdido todo, números rojos, advertencias de asesores fiscales. Todo parecía tan real, tan documentado, tan urgente. Yo estaba mareada, confundida, asustada. «Pero no hay otra forma. ¿Un testamento?» «Los testamentos no evitan el problema, mamá», interrumpió Diego. «Al contrario, lo complican. Esto es lo más seguro. Además, ya he hablado con un notario amigo mío. Está todo preparado. Solo necesitamos tu firma». «¿Ya has hablado con un notario?», repetí, sintiendo una alarma en mi pecho. «Para agilizar el proceso», explicó Valentina. «Estos trámites pueden tardar meses, pero si usted firma esta semana quedamos todos protegidos. Su piso queda protegido». Diego apretó mi mano con cariño, con esa ternura que conocía desde que era un bebé. «Mamá, confía en mí. Esto es lo mejor para ti, para todos nosotros». Y ahí estuvo mi error.
Mi error monumental, imperdonable, irreversible. Confié porque era mi hijo, porque pensé que nadie en el mundo me protegería mejor que él, porque asumí que su amor por mí era tan inquebrantable como el mío por él. 2 días después firmé ante notario. Era un hombre mayor, calvo, con gafas gruesas que le hacían parecer un búho. Leyó los documentos rápidamente en ese tono monótono de quien ha leído miles de escrituras iguales. Señaló dónde poner mi firma, y yo obedecí como una autómata escribiendo mi nombre en los espacios marcados con una X. Valentina y Diego estaban ahí sonrientes tranquilos. Él me dio un beso en la mejilla cuando terminamos. Ella me estrechó la mano con esa frialdad de siempre. Ha hecho lo correcto, señora Alejandra. Ahora puede estar tranquila. El notario me dio una copia de los papeles. Enhorabuena, dijo. Ha realizado un acto de gran amor y previsión hacia su hijo. Salí de aquel despacho sintiendo un vacío extraño en el estómago, una sensación de que algo no estaba bien, de que había cometido un error que no podía nombrar. Pero me convencí de que eran paranoias de vieja, nervios sin fundamento. Guardé los papeles en un cajón de mi cómoda debajo de los jerseys de invierno y traté de no pensar más en ello. Hasta ese domingo de mayo, hasta ese mensaje de Fernando Márquez. Abrí los ojos y miré al licenciado Márquez. Él tenía la mandíbula tensa, los puños cerrados sobre el escritorio. Alejandra dijo con voz ronca: lo que firmaste no fue una protección. Fue una cesión total, absoluta e irrevocable de la propiedad. Tu piso ya no te pertenece. Diego es el único dueño legal. Y si él quisiera venderlo, alquilarlo, hipotecarlo o echarte a la calle, puede hacerlo sin tu consentimiento. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Pero él me dijo, me prometió. Te mintieron, sentenció Fernando. Y hay más. Sacó otro documento, un extracto bancario con el logo del BBVA. Hace 3 meses Diego solicitó un préstamo hipotecario usando tu piso como garantía. 280.000 euros. Ya los tiene en su cuenta. El mundo dejó de girar. ¿Qué están endeudando tu casa, Alejandra? Y si no pagan el banco, se la queda. Pero no es solo eso. Fernando sacó su teléfono. Me mostró capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. Un contacto en el banco, alguien que le debía un favor, se las había pasado. Son mensajes entre Valentina y una amiga suya. Leí, y con cada palabra sentí cómo se me partía el alma. Valentina, ya casi nos libramos de la carga. La vieja firmó todo. Amiga, ¿y ahora qué? Valentina, ahora solo falta sacarla del piso y reformarlo. Diego dice que la mandemos a una residencia pública. Total, ya cumplió su función. Amiga, ¿y si se resiste, Valentina? No se va a resistir. Está sola, no tiene a nadie más. Y aunque quisiera pelear, no tiene papeles que la respalden. El piso es nuestro. Dejé caer el teléfono sobre el escritorio. Las lágrimas brotaron sin control, quemándome las mejillas, ahogándome la voz. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, al que alimenté de mi pecho cuando no tenía ni para comer yo, al que vestí con ropa que yo misma cosía, al que eduqué y protegíame con cada fibra de mi ser durante 34 años. Me había vendido por 280.000 euros. Hay más, dijo Fernando, aunque yo ya no creía poder soportar nada más. Me mostró otra captura, una conversación entre Diego y un agente inmobiliario. Diego, ¿en cuánto podemos poner el piso, agente? En esa zona Chamberí con esas características podemos pedir 550.000 euros fácilmente. Se vende rápido. Diego, perfecto. Pero necesito sacar primero a la ocupante actual. ¿Conoces abogados que manejen desahucios rápidos? Agente, claro, te paso contactos. Con el dinero correcto en 3 meses lo tienes vacío. Mi hijo me estaba llamando ocupante. Como si yo fuera una extraña, una inquilina molesta, un obstáculo para su enriquecimiento, no una madre, no la mujer que le dio la vida, solo un problema que resolver. No sé cuánto tiempo estuve llorando en aquel despacho. Fernando me sirvió una tila que no pude tomar. Mis manos temblaban tanto que el líquido se derramaba sobre mi vestido. Él esperó en silencio, dándome el espacio que necesitaba para procesar lo impensable. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió quebrada y irreconocible. ¿Cómo descubriste todo esto? Fernando se recostó en su silla y suspiró profundamente. Hace 2 semanas recibí una llamada de un colega del registro de la propiedad.
Me preguntó si yo seguía siendo tu abogado. Le dije que sí. Entonces me comentó que había visto movimientos extraños en tu escritura. Una cesión total seguida casi inmediatamente por una solicitud de crédito hipotecario. Eso le pareció sospechoso. ¿Por qué sospechoso? Porque normalmente cuando alguien hace una donación por planificación fiscal legítima, no hipoteca la propiedad de inmediato. Eso contradice el propósito supuesto de proteger el bien. Mi colega olió algo raro y me avisó. Fernando abrió otra carpeta. Empecé a investigar. Pedí copias de todos los documentos, revisé el contrato de crédito, y entonces descubrí que el préstamo no fue solicitado para mejorar la propiedad ni para ninguna emergencia. Fue un crédito de libre disposición. Es decir, ese dinero puede usarse para lo que ellos quieran. Para lo que quieran, repetí sintiendo náuseas. Exacto. Pueden comprarse un coche, irse de vacaciones de lujo, invertir en otro negocio. Lo que sea. Y tú, Alejandra, aunque ya no eres la dueña legal, quedas como la perjudicada final. Si ellos no pagan el banco, ejecuta la hipoteca y remata el piso. Tú pierdes tu hogar y ellos se quedan con el dinero que ya gastaron. Sentí que la habitación daba vueltas. Me agarré al reposabrazos del sillón para no caerme. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, gemí, cubriéndome el rostro con las manos. ¿Cómo no me di cuenta? No fuiste estúpida, dijo Fernando con firmeza. Fuiste manipulada. Ellos usaron tu amor, tu confianza y tu miedo contra ti. Eso no es estupidez, Alejandra. Eso es abuso. La palabra quedó flotando en el aire como una bofetada. Abuso, mi propio hijo me estaba abusando. El almuerzo de hoy, dije de pronto conectando las piezas. ¿Por qué me invitaron hoy específicamente? Fernando sacó un último documento. Porque mañana lunes vence el plazo para que tú firmes una renuncia formal al derecho de usufructo y habitación sobre la propiedad. Es el último papel que necesitan para tener control absoluto. Usufructo, cuando hiciste la donación, aunque cediste la propiedad, técnicamente conservabas el derecho a vivir en ella. Es algo que a veces se incluye automáticamente en este tipo de transmisiones, aunque en tu caso fue redactado de forma muy ambigua. Pero si firmas esa renuncia, se acabó. Pueden sacarte legalmente cuando quieran. Ahora todo tenía sentido. La invitación repentina después de semanas de silencio. El cochinillo asado, supuestamente mi favorito. Las sonrisas, la amabilidad fingida. Todo era parte de un plan para ablandarme, para que llegara confiada, feliz, agradecida. Y después del postre sacarían unos papelitos para que yo firmara sin leer, creyendo que eran documentos menores, trámites sin importancia. Y yo habría firmado mi propia sentencia de desahucio. Pero tú me avisaste a tiempo, dije mirando a Fernando con gratitud infinita. Me salvaste de firmar eso. Por ahora, respondió él. Pero Alejandra, ellos no se van a rendir. Cuando no aparezcas hoy, cuando no firmes mañana, van a presionarte. Van a buscarte. Van a intentar convencerte de todas las formas posibles. ¿Qué hago entonces?, pregunté sintiéndome pequeña, vulnerable, rota. Fernando juntó sus manos sobre el escritorio. Me miró con esos ojos de abogado veterano que había visto de todo en 40 años de profesión. Tienes dos opciones. La primera, aceptar lo que pasó, negociar con ellos algún acuerdo donde te permitan vivir en el piso hasta que mueras y rezar porque cumplan su palabra. Hizo una pausa. La segunda es pelear. Reunir pruebas, grabarlos si es necesario, demostrar que te engañaron y recuperar lo que es tuyo legalmente. Tengo posibilidades reales de ganar. Si haces exactamente lo que te diga, si eres valiente y estratégica, sí. Hay una ley de protección de las personas mayores que penaliza la violencia patrimonial. Si demostramos que hubo manipulación y abuso, podemos solicitar la nulidad de la donación. Y si no lo conseguimos, entonces al menos habrás peleado. Al menos habrás dicho: no me dejé pisotear sin luchar. Fernando se inclinó hacia adelante. Pero tienes que entender algo, Alejandra. Esto no será fácil. Tendrás que enfrentarte a tu propio hijo en un juzgado. Tendrás que escuchar cosas horribles sobre ti. Tendrás que revivir esta traición una y otra vez durante meses. ¿Estás preparada para eso? Las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez eran diferentes. No eran solo lágrimas de dolor. Había algo más. Algo que empezaba a crecer en mi pecho como una brasa encendida. Rabia. Una rabia fría, limpia, necesaria. La rabia de una mujer que ha dado todo y ha recibido traición a cambio. La rabia de una madre que se niega a morir en silencio. Levanté la cabeza y miré a Fernando directamente a los ojos. Quiero pelear, dije con una voz que no había usado en años. Quiero recuperar mi piso. Y quiero que paguen por lo que me han hecho.
Fernando asintió lentamente. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Entonces prepárate, Alejandra, porque lo que viene no será bonito, pero te prometo una cosa, no estarás sola. Salí de aquel despacho cuando el sol ya se escondía detrás de los edificios de Serrano. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de Diego y mensajes de Valentina. Valentina. Señora Alejandra, ¿dónde está? Ya es tarde. Valentina. ¿Le ha pasado algo? Conteste, por favor. Diego. Mamá, ¿estás bien? Estamos preocupados. Diego. El cochinillo se está enfriando. ¿Vienes o no? No respondí ninguno. Conduje de regreso a mi piso que ya no era mío, y me senté en el salón a oscuras mirando las fotografías en las paredes. Diego de bebé con esos mofletes gordos y esa sonrisa desdentada. Diego en su graduación de arquitectura con la toga y el birrete abrazándome mientras yo lloraba de orgullo. Diego el día que compré este piso brindando con cava en el suelo vacío diciéndome que era la mujer más fuerte que conocía. ¿En qué momento ese niño se había convertido en un extraño capaz de traicionarme así? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo para convertirse en mi verdugo? Y más importante aún, ¿en qué momento yo había olvidado que soy una mujer que no se rinde? Miré el retrato de Rafael en la estantería. Mi marido, mi compañero, el amor de mi vida, que se fue demasiado pronto. ¿Qué harías tú? Le pregunté en silencio. Y aunque él no podía responder algo en mi corazón, supo la respuesta. Rafael nunca se habría dejado pisotear. Rafael habría luchado hasta el último aliento. Y yo era su viuda, su compañera, la mujer que él amó durante 30 años. No iba a deshonrar su memoria rindiéndome ahora. Esa noche algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí. La traición me quemaba las entrañas. Pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte, determinación, porque había aprendido algo fundamental en aquellas horas terribles. El amor de madre puede ser el más grande del mundo, pero también puede ser el más peligroso de todos, peligroso para quienes lo traicionan. Los días que siguieron a aquella revelación fueron los más extraños de mi vida. Me levantaba cada mañana en mi piso, ese piso que legalmente ya no me pertenecía, y recorría cada habitación como si fuera la última vez. Tocaba las paredes, acariciaba los muebles, me sentaba en el balcón a mirar la plaza de Olavide con sus niños jugando y sus ancianos tomando el sol. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma mujer que había sido una semana antes. El lunes por la mañana a las 9 en punto estaba sentada en el despacho del licenciado Márquez. Él había convocado a 2 personas más, un detective privado llamado Nicolás Torres y una abogada especializada en derecho de familia, la licenciada Elena Castillo. Alejandra, comenzó Fernando, antes de explicarte el plan necesito que entiendas contra qué nos enfrentamos. Asentí en silencio. Mis manos apretaban el bolso sobre mi regazo como si fuera un salvavidas. Ellos tienen la ley de su lado en papel. Tú firmaste voluntariamente ante notario. No hubo coacción física, no hubo amenazas explícitas. Un juez podría mirar esos documentos y decir, señora, usted firmó. Nadie la obligó. Pero me engañaron, protesté. Me mintieron sobre los impuestos sobre... Lo sé, me interrumpió Fernando levantando la mano. Y eso es exactamente lo que tenemos que demostrar. Que hubo dolo, que hubo manipulación, que se aprovecharon de tu confianza y de tu vulnerabilidad como persona mayor. La licenciada Castillo, una mujer de unos 45 años con mirada afilada y pelo canoso recogido en un moño severo, tomó la palabra. Señora Vega, en España existe la Ley de Protección de las Personas Mayores. El artículo que nos interesa penaliza específicamente la violencia patrimonial cuando alguien usa engaño, manipulación o abuso de confianza para apropiarse de los bienes de una persona mayor. Las penas pueden ir de 2 a 6 años de prisión. Prisión, repetí sintiendo un escalofrío. Si se demuestra el delito, sí, pero para eso necesitamos pruebas sólidas. Y ahí es donde entra Nicolás. El detective, un hombre corpulento de unos 45 años con bigote espeso y ojos que parecían no perderse nada, se inclinó hacia adelante. Señora Alejandra, mi trabajo es encontrar todo lo que pueda sobre su hijo y su nuera. Movimientos bancarios, propiedades, deudas, relaciones. Todo lo que pueda demostrar que esto fue un plan premeditado y no una confusión familiar. ¿Y qué han encontrado hasta ahora? Nicolás abrió una carpeta
y sacó varios documentos. Bastante. Para empezar, el préstamo de 280.000 euros no fue para ninguna inversión. 70.000 fueron a una cuenta en las Islas Caimán. Otros 100.000 se usaron para pagar deudas de tarjetas de crédito que tenían acumuladas. ¿Y el resto? Hizo una pausa mirándome como si evaluara cuánto podía soportar. El resto se transfirió a una cuenta a nombre de Dolores Serrano, la madre de Valentina. Me quedé sin palabras. La madre que la abandonó, pregunté recordando lo que Fernando me había contado. La misma. Parece que Valentina lleva años intentando comprar el cariño de su madre. Le envía dinero regularmente, le paga el alquiler, le ha regalado un coche. Y ahora con el dinero de su piso le ha enviado 80.000 euros de golpe. Fernando intervino. Esto es importante, Alejandra. Demuestra que el dinero no se usó para ningún fin legítimo relacionado contigo o con la supuesta protección de tu patrimonio. Se usó para beneficio personal de ellos y de terceros. Sentí náuseas. Mi casa, mi trabajo de 30 años, mis madrugadas frente al horno, todo convertido en un regalo para una mujer que había abandonado a su propia hija. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz temblorosa. Fernando juntó sus manos sobre el escritorio. Ahora viene la parte difícil. Necesitamos que ellos se confíen, que crean que han ganado. Y para eso necesito que hagas algo que va a dolerte mucho. ¿Qué quiero? Que los llames, que te hagas la derrotada, que les digas que estás dispuesta a negociar a irte del piso a cambio de una pequeña ayuda mensual, que no quieres problemas, que solo quieres paz. Quieres que me humille. Quiero que juegues al ajedrez, Alejandra. A veces para dar jaque mate tienes que sacrificar piezas primero. Mientras más seguros se sientan, más errores cometerán. Y nosotros estaremos documentando todo. La licenciada Castillo añadió. Además necesitamos que los grabes. Cualquier conversación donde admitan el plan, donde hablen de sus verdaderas intenciones. En España, grabar una conversación en la que tú participas es legal. Esas grabaciones pueden usarse como prueba en un juicio. Miré a los 3 profesionales frente a mí. Fernando, que me conocía desde hacía 17 años. Elena con su mirada de halcón. Nicolás con sus carpetas llenas de secretos. ¿De verdad creen que podemos ganar? Fernando me sostuvo la mirada. Creo que tienes más posibilidades de las que ellos imaginan. Y creo que mereces luchar por lo que es tuyo. Respiré hondo. Pensé en Rafael. Pensé en mi madre. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por quienes más amaban. Está bien, dije finalmente. Díganme exactamente qué tengo que hacer. Esa misma tarde, con el teléfono en modo altavoz y la grabadora activada, llamé a Diego. Puse en mi voz todo el cansancio que realmente sentía. No tuve que fingir mucho. Mamá, contestó él sorprendido. ¿Dónde estuviste ayer? Te esperamos toda la tarde. Hijo, dije con voz quebrada. Perdóname. Me sentí muy mal de repente. Creo que fue algo que comí. Me tuve que quedar en casa. Y no podías haber llamado. Nos tenías preocupados. Preocupados. La palabra me sabía a ceniza en la boca. Lo sé, lo siento. Pero hijo, necesito hablar contigo. He estado pensando mucho y... creo que tenéis razón. Hubo un silencio al otro lado. Casi podía escuchar los engranajes de su cerebro calculando. ¿Razón en qué? En todo. Ya estoy mayor. Ese piso es demasiado grande para mí sola. El mantenimiento, las escaleras, la soledad. Quizás lo mejor sea que me busque algo más pequeño, algo más manejable. Mamá. Su voz sonaba cautelosa, como si no se atreviera a creer lo que oía. Solo os pido una cosa, continué, dejando que las lágrimas reales, porque el dolor era real, tiñeran mi voz. No me mandéis a una residencia pública. Dejadme buscar un pisito pequeño que pueda alquilar. Y dadme una ayuda mensual para los gastos. No mucho, solo lo suficiente para vivir con dignidad. ¿Cuánto necesitarías? Demasiado rápido, pensé. Contesta demasiado rápido. Unos 1.000 euros al mes. Para el alquiler, la comida, las medicinas. Escuché voces de fondo. Valentina hablando, aunque no pude entender qué decía. Luego Diego volvió al teléfono. Está bien, mamá. Podemos hacer eso. Pero necesito que firmes los papeles que te íbamos a dar el domingo. Los de la renuncia. ¿Qué papeles eran exactamente? Nada importante. Solo un trámite para regularizar la situación del piso. Cosas de notaría. Mentiroso, pensé. Mi propio hijo mintiéndome a la cara. Está bien, dije con voz sumisa. ¿Cuándo podemos vernos?
¿Qué tal el viernes a las 11 en el despacho del notario? Firmamos los papeles y luego te invitamos a comer para celebrar que todo se ha solucionado. Celebrar. Iban a celebrar que me quitaban mi casa. El viernes. Perfecto. Allí estaré. ¿Y mamá? Su voz se suavizó adoptando ese tono cariñoso que conocía desde que era niño. Gracias por ser razonable. Esto es lo mejor para todos. Colgué antes de que pudiera notar el temblor en mi voz. Fernando, que había escuchado todo, tenía una sonrisa satisfecha. Perfecto. Acabas de darles la soga con la que se van a... El jueves por la noche, víspera del encuentro en la notaría, recibí una llamada de Valentina. Estaba preparada. La grabadora de mi teléfono ya estaba activada. Fernando me había enseñado a usarla sin que se notara. Señora Alejandra, ¿cómo está su voz? Sonaba dulce, casi maternal. El tipo de dulzura que usan las serpientes antes de morder. Bien, Valentina. Cansada, pero bien. Diego me contó de su conversación. Quiero que sepa que tomó una decisión muy sabia. Nosotros no somos malas personas, señora. Solo queremos lo mejor para todos. Lo sé, hija, dije, y la palabra hija me quemó la lengua como ácido. Los 1.000 euros mensuales están garantizados. Y si necesita ayuda para buscar piso, yo conozco a varios agentes inmobiliarios que pueden conseguirle algo bonito y económico. Gracias, Valentina. Eres muy amable. Es lo mínimo que podemos hacer. Después de todo, usted es la madre de Diego. Familia, familia. La palabra sonaba obscena en su boca. Solo tengo una pregunta, dije, siguiendo el guión que Fernando me había preparado. El piso. ¿Qué vais a hacer con él? Hubo una pausa brevísima, casi imperceptible. Bueno, aún no lo hemos decidido. Quizás lo reformemos. Quizás lo alquilemos. Ya veremos. ¿No lo vais a vender? Otra pausa. Venderlo no, que va. Es un piso con mucho valor sentimental para Diego. La casa donde creció, donde están sus recuerdos. Mentirosa, pensé. Tengo los mensajes con el agente inmobiliario. Me alegro, dije. No me gustaría que unos extraños vivieran en vuestro piso. Claro que no, señora. Eso jamás. Valentina continuó hablando durante varios minutos más. Me explicó los beneficios de mi decisión, lo tranquila que iba a estar en un piso más pequeño, lo liberada que me sentiría sin la carga de mantener una propiedad tan grande. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi confianza. Ah, y señora Alejandra añadió, antes de colgar mañana no es necesario que lleve abogado ni nada de eso. Es un trámite sencillo entre familia. La confianza es lo más importante, ¿verdad? ¿Verdad?, respondí. La confianza es lo más importante. Cuando colgué, envié la grabación a Fernando con un mensaje. Ya están celebrando. Creen que han ganado. Su respuesta fue inmediata. Déjalos. Mañana será su peor despertar. El viernes llegó con un cielo gris de esos que presagian tormenta. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la cita era a las 11. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Diego de niño sonriéndome desde algún recuerdo lejano. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con mi mejor traje, chaqueta azul marino, pantalón de vestir gris, blusa blanca de seda. Me puse los pendientes de perlas que Rafael me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería parecer digna. Quería que cuando todo estallara, mi hijo viera a la mujer que realmente era, no una víctima patética, sino una guerrera. A las 9 llegué al despacho de Fernando. Pero esta vez no estábamos solos. La licenciada Elena Castillo estaba allí con una carpeta gruesa bajo el brazo. También había un hombre que no conocía, alto, serio, con traje oscuro y placa en el cinturón. Alejandra, te presento al agente Miguel Herrera del Ministerio Fiscal, dijo Fernando. Está especializado en delitos contra personas mayores. El agente me estrechó la mano con firmeza. Señora Vega, he revisado su caso. Tenemos suficientes indicios para actuar. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando usted entre en esa notaría, nosotros estaremos esperando fuera. En cuanto estén todos reunidos, entraremos con una orden judicial. Su hijo y su nuera serán citados formalmente para declarar ante el Ministerio Fiscal. Y si se resisten, no se resistirán, dijo Elena con una sonrisa fría. Nadie se resiste cuando ve una placa oficial y una orden firmada por un juez. Fernando se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Alejandra, esto es lo que va a pasar. Tú entras, saludas, actúas normal. Cuando ellos empiecen a explicar los papeles que quieren que firmes, nosotros entramos.
A partir de ese momento, solo tienes que apartarte y dejarnos actuar. Y después empieza el proceso legal. Demanda civil para anular la donación. Denuncia penal por fraude y violencia patrimonial. Va a ser largo, va a ser duro, pero vamos a recuperar lo que es tuyo. Respiré hondo. Estoy lista. A las 10:45 aparqué frente a la notaría. Era un edificio antiguo en la calle Génova con fachada de piedra y puertas de madera maciza. Mis piernas temblaban al bajar del coche. El licenciado Márquez se acercó desde un vehículo aparcado a pocos metros. ¿Cómo te sientes aterrorizada? Admití, pero decidida. Eso es suficiente. Recuerda, entra, saluda, actúa normal. Cuando yo entre, aléjate y déjanos trabajar. Asentí. Tomé mi bolso con la grabadora activada por si acaso y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía eterno, como caminar hacia un patíbulo, o quizás hacia una liberación. El portero me abrió con una sonrisa profesional. Señora Vega, la están esperando en el segundo piso. Subí las escaleras de mármol agarrándome a la barandilla de hierro forjado. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respira, me dije. Eres más fuerte de lo que crees. Llegué al despacho del notario. La puerta estaba entreabierta. Dentro pude ver a Diego y Valentina sentados en sillas de cuero frente a un escritorio de caoba. Diego llevaba traje gris y corbata azul. Se veía seguro, relajado, como quien está a punto de cerrar un negocio lucrativo. Valentina llevaba un vestido beige ajustado y tacones altísimos. Su pelo rubio estaba perfectamente liso, su maquillaje impecable. Cuando me vio entrar, sonrió con esa sonrisa de depredador satisfecho. Señora Alejandra, qué puntual. Pase, pase. Entré. El notario, un hombre calvo de unos 60 años con gafas de montura dorada, se levantó para recibirme. Señora Vega, bienvenida. Tome asiento, por favor. Estábamos esperándola para comenzar. Me senté en la silla junto a Diego. Mi hijo me dio un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Hola, mamá. ¿Lista para terminar con esto? Lista, respondí manteniendo la voz neutra. El notario empezó a organizar papeles sobre su escritorio. Escrituras, formularios, documentos con sellos oficiales. Bien, tenemos aquí la renuncia formal al derecho de usufructo sobre la propiedad ubicada en la calle. No terminó la frase. La puerta se abrió de golpe. Fernando Márquez entró primero, seguido de Elena Castillo y el agente Herrera. Detrás de ellos, 2 policías uniformados. El notario se puso de pie confundido. ¿Qué significa esto? Esta es una reunión privada. El agente Herrera mostró su placa y un documento con sello judicial. Agente del Ministerio Fiscal. Traigo una orden de citación para el señor Diego Vega Ruiz y la señora Valentina Serrano López. Diego palideció. Todo el color abandonó su rostro en un segundo. Que Valentina se levantó de su silla con furia apenas contenida. ¿Qué demonios es esto? Esto es una reunión familiar. No tienen derecho a... Señora, la interrumpió Elena Castillo con voz helada. Están siendo citados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Mayores. Se les acusa de fraude, violencia patrimonial y abuso de confianza. Tienen derecho a un abogado. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miró. Sus ojos, esos ojos marrones que yo había adorado desde el día que nació, estaban llenos de shock, de miedo, de algo que casi parecía traición. Traición. Él se sentía traicionado. Por mí. La ironía era tan amarga que casi me hace reír. Mamá susurró. ¿Qué has hecho? Me levanté lentamente. Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear, sin temblar. Lo que debía hacer hace 6 meses, Diego. Defenderme. Valentina intentó acercarse a mí, pero el agente Herrera se interpuso. Señora, por favor, no se acerque a la denunciante. Denunciante, escupió Valentina con desprecio. Esta vieja loca nos está denunciando. Ella firmó voluntariamente. Tenemos los papeles. Esto es legal. Fernando sacó su teléfono y pulsó un botón. La voz de Valentina llenó la habitación clara y nítida. Ya casi nos libramos de la carga. La vieja firmó todo. Ahora solo falta sacarla del piso y reformarlo. Y luego la mandamos a una residencia pública. Total, ya cumplió su función. Valentina se quedó muda. Su rostro, siempre tan controlado, se descompuso. Elena Castillo dio un paso adelante. También tenemos las conversaciones con el agente inmobiliario sobre la venta del piso.
y los registros bancarios que muestran a dónde fue el dinero del préstamo hipotecario, incluyendo los 80.000 euros que enviaron a la madre de la señora Serrano. Eso es... Valentina balbuceaba buscando palabras que no encontraba. Eso es prueba de fraude, completó Fernando, y de que el dinero obtenido mediante engaño se usó para beneficio personal, no para ningún fin relacionado con la supuesta protección patrimonial que le vendieron a mi clienta. Diego no había dicho una palabra desde mi respuesta. Seguía mirándome con el rostro desencajado como si viera a una extraña. Mamá repitió y su voz sonó como la de un niño perdido. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a llorar. No delante de él. No ahora. Haceros esto, repetí lentamente. Diego, tú me llamaste ocupante. Planeabas echarme a la calle. Querías meterme en una residencia pública para quedarte con mi casa. Eso no es... Tengo las grabaciones, Diego. Tengo los mensajes. Tengo las pruebas de todo. Así que no me digas qué es y qué no es. El agente Herrera se acercó a ellos. Señor Vega, señora Serrano tienen que acompañarnos. Pueden llamar a un abogado desde la fiscalía. Valentina se volvió hacia Diego con furia. Haz algo, di algo. No te quedes ahí parado como un idiota. Pero Diego no se movió. Parecía en shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Los policías se acercaron. Uno de ellos tomó a Valentina del brazo con firmeza pero sin violencia. Señora, por favor, acompáñenos. ¡Esto es un atropello!, gritó ella mientras la conducían hacia la puerta. Voy a denunciaros a todos. Esto es ilegal. Mi abogado va... Su voz se fue apagando mientras la sacaban del despacho. Diego se levantó lentamente. Antes de salir se volvió hacia mí una última vez. Mamá dijo, y había algo roto en su voz. Después de todo lo que hice por ti. No pude evitarlo. La risa amarga escapó de mis labios. Todo lo que hiciste por mí. Diego, yo te di la vida. Te crié sola. Trabajé 30 años para que no te faltara nada. ¿Y tú qué hiciste por mí, robarme mi casa? Él no respondió. Bajó la cabeza y salió del despacho escoltado por el segundo policía. Me quedé sola en aquella oficina rodeada de papeles que ya no significaban nada. Fernando se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo hiciste muy bien, Alejandra. Lo más difícil ya pasó. Pero no era cierto. Lo más difícil apenas empezaba. Porque había ganado esta batalla, sí. Pero al mirar la puerta por donde mi hijo acababa de salir, supe que había perdido algo que ningún juicio podría devolverme. Los 3 meses siguientes fueron un infierno. Cada semana tenía que presentarme en alguna oficina gubernamental, la fiscalía, el juzgado de primera instancia, el registro de la propiedad. Declaraciones, ratificaciones, careos, peritajes psicológicos. Un desfile interminable de trámites que me dejaban agotada física y emocionalmente. Diego y Valentina contrataron a un abogado caro, muy caro. Un tipo con traje italiano de 3.000 euros y sonrisa de tiburón que cobraba 500 euros la hora y que intentaba intimidarme cada vez que nos cruzábamos en los pasillos del juzgado. Señora Vega, me decía con voz melosa, esto todavía puede resolverse de forma amistosa. Piense en su hijo. ¿De verdad quiere arruinarle la vida por un malentendido? Yo lo miraba sin pestañear. No fue un malentendido. Fue un robo planificado. Y yo no arruiné la vida de mi hijo. Él arruinó la mía. El abogado suspiraba teatralmente y se alejaba moviendo la cabeza como si yo fuera una vieja testaruda que no entendía nada. Pero yo entendía perfectamente. Entendía que estaban asustados. Durante ese tiempo no volví a hablar con Diego directamente. Él intentó llamarme 2 veces. La primera vez dejó un mensaje de voz que borré sin escuchar completo. La segunda vez simplemente colgué cuando vi su nombre en la pantalla. No podía. Todavía no. Valentina, en cambio, no se dio por vencida tan fácilmente. Una noche a las 3 de la madrugada mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de WhatsApp, uno tras otro como una ametralladora de veneno. Valentina, vieja miserable. Valentina, te vas a arrepentir de esto. Valentina, voy a destruir todo lo que amas. Valentina, crees que has ganado. No tienes ni idea de con quién te has metido. Valentina, Diego te odia. Lo has perdido para siempre. Valentina, vas a morir sola como la perra que eres. Los mensajes seguían llegando, cada uno más agresivo que el anterior. Insultos, amenazas, predicciones de desgracias. El odio destilaba en cada palabra, en cada emoji furioso, en cada mayúscula. No respondí.
Los guardé todos, hice capturas de pantalla y a la mañana siguiente se los envié a Fernando. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Intimidación a testigo. Esto le suma más cargos. Esa misma semana Valentina fue citada nuevamente para declarar sobre los mensajes. Su abogado alegó que había sido un momento de debilidad emocional y que su clienta estaba pasando por una crisis de ansiedad. El juez no se lo tragó. Le impusieron una orden de alejamiento, no podía contactarme por ningún medio ni acercarse a menos de 100 metros de mi domicilio o mi pastelería. Cuando salí del juzgado ese día casi sonreí. La investigación del detective Nicolás Torres continuaba revelando secretos. Un jueves por la tarde, Fernando me llamó a su despacho con urgencia. Alejandra, siéntate. Hay algo que tienes que saber. Me senté preparándome para otra revelación dolorosa. Nicolás ha estado investigando el historial de Valentina y ha encontrado algo perturbador. Abrió una carpeta y me mostró varios documentos. ¿Te acuerdas del abuelo de Diego, el padre de Rafael, don Antonio Vega? Claro, murió hace 8 años poco antes de que Diego conociera a Valentina. Exacto, murió de un derrame cerebral, ¿verdad? Sí. Fue muy repentino. Estaba perfectamente y de un día para otro... Fernando me interrumpió. Don Antonio tenía un piso en Chamartín, bastante valioso. Cuando murió ese piso debería haber pasado a Rafael como hijo único. Pero Rafael ya había fallecido, así que la herencia correspondía a Diego como único nieto. Sí, lo recuerdo. Diego vendió ese piso hace unos 5 años. Lo vendió, sí, pero antes de eso hubo un intento de modificar el testamento de don Antonio. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir, Fernando? Sacó un documento amarillento. 3 meses antes de morir, don Antonio fue llevado a una notaría para cambiar su testamento. Quería dejar el piso directamente a Diego, saltándose la línea sucesoria natural. El notario se negó a proceder porque don Antonio ya mostraba signos de deterioro cognitivo. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Valentina con esto? La persona que llevó a don Antonio a esa notaría fue una amiga de la familia. Una mujer joven rubia muy persuasiva. El notario la describió en su informe. Fernando me miró fijamente. Valentina y Diego llevaban saliendo solo 2 meses cuando eso ocurrió. El aire se me atascó en los pulmones. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que esto no es la primera vez que Valentina intenta manipular a alguien mayor para obtener beneficios económicos. Con don Antonio no funcionó porque el notario fue más cuidadoso. Contigo sí funcionó. Me quedé en silencio procesando la información. Valentina no era solo una mujer ambiciosa que se había aprovechado de la situación. Era una depredadora, una especialista en identificar víctimas vulnerables y manipularlas. Y yo había sido su presa perfecta. Hay más, continuó Fernando. Nicolás ha descubierto que Valentina tiene deudas acumuladas con varias entidades financieras. Créditos personales, tarjetas al límite, una línea de crédito impagada. En total debe más de 60.000 euros. Y Diego no sabía nada de esto. Es posible que no, o es posible que sí y prefiriera mirar hacia otro lado. De cualquier manera, esto explica la urgencia por conseguir dinero. No solo querían enriquecerse, necesitaban el dinero para tapar agujeros. Sentí una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Rabia sí, pero también algo parecido a la pena. Pena por Diego, que se había dejado arrastrar por una mujer que solo lo veía como un medio para un fin. Pena por Valentina, que llevaba toda su vida intentando llenar un vacío con dinero que nunca sería suficiente. Y pena por mí misma, que había quedado atrapada en medio de todo aquello. ¿Esto cambia algo en el caso?, pregunté. Refuerza el argumento de premeditación, respondió Fernando. Demuestra que Valentina tenía un patrón de comportamiento, que esto no fue un error de juicio, sino una estrategia deliberada. Asentí lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos la fecha del juicio. El juez ya tiene todos los elementos. En unas semanas tendremos la vista oral. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada empapada en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Siempre el mismo sueño Diego de niño perdiéndose en una multitud. Yo gritando su nombre, buscándolo desesperadamente entre caras desconocidas. Y cuando finalmente lo encontraba, él me miraba con ojos fríos y decía: «No te conozco». Me levantaba entonces y vagaba por el piso a oscuras. Me sentaba en el salón mirando las fotografías que no había tenido valor de quitar. Diego en su comunión con traje blanco y sonrisa de ángel. Diego soplando las velas de su 10º cumpleaños.
Diego abrazándome el día de su graduación. ¿Dónde me equivoqué? Le preguntaba a esas imágenes mudas. ¿Qué hice mal? Pero las fotografías no respondían. Solo me devolvían el reflejo de un pasado que ya no existía. Carmen venía a verme casi todos los días. Mi amiga de toda la vida, mi compañera en la pastelería desde el principio, mi confidente en las noches más oscuras. Se sentaba conmigo en la cocina, preparaba café con canela como a mí me gustaba y me dejaba hablar, o llorar, o simplemente estar en silencio. Una tarde, mientras amasaba pan para distraerme, me preguntó lo que nadie más se atrevía a preguntar a Alejandra. ¿Estás segura de querer llegar hasta el final con esto? Dejé de amasar y la miré. ¿Qué quieres decir? ¿Que ese muchacho es tu único hijo? ¿Que cuando todo esto termine ganes o pierdas, ya nada será igual entre vosotros? Ya nada es igual, Carmen. Eso murió el día que decidió verme como una fuente de dinero en lugar de como su madre. Lo sé, pero vaciló. A veces me pregunto si la rabia no te estará consumiendo más de lo que estás dispuesta a admitir. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como el olor del pan recién horneado. ¿Tenía razón? Me estaba consumiendo la rabia. Miré mis manos, esas manos arrugadas y marcadas por 30 años de trabajo. Las mismas manos que habían mecido a Diego cuando era bebé. Las mismas manos que ahora firmaban documentos legales contra él. Quizás admití. Pero Carmen, si no lucho por lo que es mío, ¿qué mensaje le estaría dando? Que está bien pisotear a tu madre porque ella siempre perdonará. Que el amor de madre es sinónimo de dejarse maltratar. Carmen no respondió. Pero en sus ojos vi que entendía. El día de la vista oral llegó con un cielo azul intenso de esos que solo tiene Madrid en primavera. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la cita era a las 10. Me vestí con cuidado el mismo traje azul marino que había usado el día de la notaría, los pendientes de perlas de Rafael, el anillo de casada que nunca me había quitado. Quería parecer digna, serena, fuerte, aunque por dentro estaba temblando. Fernando pasó a buscarme a las 9. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras conducía hacia el juzgado. Como si fuera a mi propia ejecución, respondí. O a la de mi hijo. No sé qué es peor. Hoy no hay ejecuciones, Alejandra. Hoy hay justicia. El juzgado de primera instancia de Madrid era un edificio imponente de piedra gris con columnas clásicas y escalinatas de mármol. Había estado allí antes para trámites menores, pero nunca para algo así. Nunca para enfrentar a mi propio hijo ante un juez. Entramos por una puerta lateral que Fernando conocía. Los pasillos olían a papel viejo y desinfectante. Funcionarios iban y venían con carpetas bajo el brazo. Un murmullo constante de voces, pasos, teléfonos sonando. La sala de vistas estaba en el segundo piso. Una habitación rectangular con paredes de color crema, un estrado elevado donde se sentaría el juez y bancos de madera para las partes. Diego y Valentina ya estaban allí. Los vi en cuanto entré, sentados al otro lado del pasillo con su abogado. Diego llevaba traje negro y corbata gris. Estaba más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas que le daban aspecto de no haber dormido en semanas. Valentina, en cambio, mantenía su compostura de siempre, vestido gris, perlapelo perfectamente liso, maquillaje impecable. Nuestras miradas se cruzaron. Diego apartó los ojos inmediatamente, como si verme le causara dolor físico. Valentina, en cambio, me sostuvo la mirada con desafío. Incluso esbozó una sonrisa diminuta, desdeñosa, como diciéndome: «Esto no ha terminado». Me senté junto a Fernando y Elena Castillo. Mis manos temblaban sobre mi regazo, pero mantuve la espalda recta y la cabeza alta. No iba a darles la satisfacción de verme débil. El juez entró puntualmente a las 10. Era una mujer de unos 60 años, con pelo canoso recogido en un moño y gafas de montura oscura. Su expresión era seria, profesional, imposible de leer. «Se abre la sesión», anunció con voz clara. «Caso número 2847-2024. Señora Alejandra Vega Ruiz, contra Diego Vega Ruiz y Valentina Serrano López. Demanda de nulidad de donación por vicio del consentimiento y denuncia por violencia patrimonial contra persona mayor». Comenzaron las formalidades. Identificación de las partes, lectura de cargos, confirmación de que todos los presentes entendían sus derechos. Luego Fernando se puso de pie para presentar nuestro caso. Habló durante 20 minutos. Explicó cronológicamente cómo me habían engañado, las mentiras sobre los impuestos de sucesión, la presión para firmar rápidamente la ocultación del préstamo hipotecario. Presentó los documentos bancarios, los mensajes de WhatsApp, las grabaciones.
Cuando reprodujo el audio de Valentina diciendo, «Ya casi nos libramos de la carga», la vieja firmó todo. Vi cómo la jueza fruncía el ceño. Diego tenía la cabeza baja, no me miraba. Valentina, en cambio, fulminaba a Fernando con la mirada, como si pudiera hacerlo desaparecer con la fuerza de su odio. Después fue mi turno de declarar. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. «Señora Vega», comenzó Fernando, «¿puede describir con sus propias palabras qué le dijeron su hijo y su nuera cuando le pidieron que firmara la donación?» Respiré hondo. Me dijeron que era para protegerme, que si yo moría, Diego tendría que pagar cientos de miles de euros en impuestos de sucesión. Me dijeron que era solo un trámite en papel, que yo seguiría viviendo en mi piso como siempre, que era la mejor forma de asegurar mi patrimonio. Y usted les creyó, sí, porque era mi hijo, porque pensé que él jamás me haría daño. Cuando descubrió que la habían engañado, sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Cuando mi abogado me llamó para decirme que ya no era dueña de nada, que habían hipotecado mi piso, que planeaban echarme para venderlo. ¿Cómo se sintió en ese momento? Miré a Diego. Él seguía con la cabeza baja, evitando mis ojos. Sentí que me moría, dije con voz quebrada. Sentí que 30 años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional, no habían significado nada para él. Sentí que mi único hijo me había vendido por dinero. El silencio en la sala era absoluto. «No más preguntas, señoría», dijo Fernando. Entonces se levantó el abogado de Diego, ese hombre con traje italiano y sonrisa de tiburón que tanto me desagradaba. «Señora Vega», comenzó con tono condescendiente, «¿es cierto que usted firmó los documentos de donación voluntariamente sin que nadie la obligara físicamente? Firmé lo que mi hijo me pidió que firmara confiando en él». «Pero nadie la obligó, ¿verdad? Nadie la amenazó ni la coaccionó». «No físicamente». «Pero, ¿sí o no, señora?» Apreté los puños. «No, no físicamente. Y es usted una mujer adulta con plenas capacidades mentales, propietaria de un negocio exitoso. ¿Me está diciendo que no tuvo la capacidad de leer un documento antes de firmarlo?» Sentí la rabia trepar por mi garganta, pero me obligué a mantener la calma. «Tengo la capacidad. Lo que no tenía era razón para desconfiar de mi propio hijo». «¿Usted desconfiaría del suyo?» El abogado parpadeó sorprendido por la contrapregunta. «Las preguntas las hago yo, señora Vega, y yo las respondo como puedo. Sí firmé, sí soy una mujer adulta, y sí me equivoqué al confiar en las dos personas que se suponía que debían protegerme. Ese fue mi único error». La jueza intervino. «Licenciado, ¿tiene más preguntas pertinentes para la testigo?» El abogado vaciló. «No, señoría. Me dejaron bajar del estrado. Mis piernas apenas me sostenían». Después le tocó el turno a Diego. Lo vi caminar hacia el estrado con pasos lentos como un hombre que va al cadalso. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Cuando juró decir la verdad, su voz sonó ronca, casi irreconocible. Su propio abogado comenzó el interrogatorio tratando de presentarlo como un hijo preocupado que solo quería proteger a su madre. Pero cuando Fernando tomó la palabra, todo cambió. «Señor Vega, ¿es cierto que usted contactó a un agente inmobiliario para vender el piso de su madre mientras ella aún vivía en él?» Diego tragó saliva. «Yo solo estaba explorando opciones. Opciones, permítame leerle su mensaje. Necesito sacar primero a la ocupante actual. ¿Conoces abogados que manejen desahucios rápidos? ¿Así llama usted a su madre, ocupante actual?» Diego no respondió. Su rostro se había vuelto ceniza. «Señor Vega, responda la pregunta. Fue Valentina quien escribió ese mensaje desde mi teléfono. Está culpando a su esposa». «No, yo estaba de acuerdo, pero la iniciativa fue de ella». «Sí. Y el préstamo hipotecario de 280.000 euros. También fue idea de ella. Nosotros teníamos deudas. Necesitábamos el dinero. Deudas que ustedes acumularon. Deudas que pagaron con el patrimonio de su madre». «¿Es correcto?» «Sí», susurró Diego. Fernando continuó implacable, señor Vega, cuando su esposa llamó a su madre carga y vieja en esos mensajes. ¿Usted la defendió? Silencio. «Señor Vega», no, la voz de Diego era apenas audible. «No la defendí». «¿Por qué no?» Y entonces, por primera vez desde que empezó el juicio, Diego me miró directamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Porque tuve miedo», dijo. «Miedo de perder a Valentina. Miedo de quedarme solo.
Miedo de... Su voz se quebró. Miedo de decepcionar a la mujer que creía que me amaba. Y no tuvo miedo de decepcionar a la mujer que realmente lo amaba. A su madre Diego no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en cada lágrima que rodaba por su rostro. La jueza llamó a un receso de 30 minutos. Salí de la sala sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Fernando me llevó a una salita privada donde Carmen me esperaba con un vaso de agua y un abrazo. «Lo estás haciendo muy bien», me dijo. «Ya falta poco». Pero yo no podía hablar. Solo podía pensar en la cara de Diego cuando admitió que no me había defendido. Mi hijo, mi pequeño, el niño que una vez me dijo que era la mujer más fuerte que conocía. ¿En qué momento lo había perdido? ¿En qué momento dejó de ser mío para convertirse en un títere de otra persona? Cuando regresamos a la sala, la jueza tenía su decisión lista. Se acomodó las gafas, miró los papeles frente a ella y habló con voz clara y firme. Después de examinar exhaustivamente las pruebas presentadas, incluyendo documentos bancarios, grabaciones de audio, testimonios periciales y declaraciones de las partes, este juzgado determina lo siguiente. Contuve la respiración. Primero se declara nula la donación de la propiedad ubicada en la calle Bravo Murillo, número 47, realizada por la señora Alejandra Vega Ruiz, a favor de su hijo, Diego Vega Ruiz, por haberse realizado mediante engaño, manipulación y vicio del consentimiento. Sentí que el corazón se me paraba. Segundo, la propiedad mencionada se restituye inmediatamente a nombre de su legítima propietaria, la señora Alejandra Vega Ruiz. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Fernando me apretó la mano. Tercero, el préstamo hipotecario de 280.000 euros obtenido fraudulentamente queda como responsabilidad exclusiva del señor Diego Vega Ruiz y la señora Valentina Serrano López, quienes deberán liquidarlo sin que la propiedad ni la señora Vega tengan responsabilidad alguna. Valentina soltó un gemido de rabia contenida. Su abogado le puso una mano en el brazo para calmarla. Cuarto, se condena al señor Diego Vega Ruiz y a la señora Valentina Serrano López al pago de 90.000 euros a favor de la señora Alejandra Vega Ruiz en concepto de daños morales y costas procesales. Quinto, se remite el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Mayores para determinar la procedencia de acciones penales por los delitos de fraude y violencia patrimonial. La jueza cerró la carpeta. Este tribunal considera que estamos ante un caso flagrante de abuso de confianza y violencia patrimonial contra una persona mayor, perpetrado precisamente por quienes tenían el deber moral y filial de protegerla. La conducta de los demandados no solo es legalmente reprochable, sino humanamente deplorable. Miró directamente a Diego y Valentina. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Había ganado. Había recuperado mi piso, mi dignidad, mi vida. Pero cuando miré hacia donde estaba Diego con la cabeza entre las manos y los hombros temblando, no sentí alegría. Solo sentí un vacío inmenso, porque había ganado la batalla, pero había perdido a mi hijo, y ninguna sentencia judicial podría devolverme eso. Las semanas que siguieron al juicio fueron extrañamente silenciosas. Mi piso volvió a ser mío legalmente. Fernando se encargó de todos los trámites de registro. El préstamo hipotecario fue transferido a nombre de Diego y Valentina, que ahora tenían una deuda de casi 300.000 euros colgando sobre sus cabezas. Los 90.000 euros de la indemnización llegaron a mi cuenta un mes después. Era una suma considerable, pero se sentía vacía, como si el dinero pudiera compensar lo que realmente había perdido. Una tarde de junio, Carmen llegó a mi casa con noticias. Me he enterado de algo, dijo mientras se sentaba en mi cocina. Valentina ha dejado a Diego. No debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Que se fue hace 2 semanas. Aparentemente cuando vio que el plan había fracasado, que tenían una deuda enorme y posibles cargos penales, decidió que Diego ya no le servía para nada. Carmen sacó su teléfono y me mostró un mensaje que alguien le había reenviado. Era de una amiga común que trabajaba en el mismo sector que Valentina. La Serrano ha desaparecido. Dicen que se ha ido a vivir con su madre a Tenerife. Ha dejado al marido colgado con todas las deudas. Menuda pieza. Sentí una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Diego está solo, eso parece. También he oído que lo han despedido del estudio de arquitectura. Parece que cuando la empresa se enteró del juicio y de los posibles cargos penales, decidieron que era un riesgo para la reputación. Me quedé en silencio procesando la información. Mi hijo había perdido a su esposa.
Había perdido su trabajo, tenía una deuda de casi 300.000 euros y posiblemente enfrentaría cargos criminales. Una parte de mí, una parte pequeña oscura que me avergonzaba reconocer, sintió satisfacción. Justicia poética, pensé. Cosechó lo que sembró. Pero otra parte de mí, la parte que seguía siendo su madre, que siempre sería su madre, sintió un dolor profundo. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición y las mentiras y el daño, Diego seguía siendo el niño que había crecido en mi vientre. El bebé que había amamantado durante noches interminables. El niño que había corrido a mis brazos cuando tenía pesadillas. Y ese niño ahora estaba solo en el mundo destruido por las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Vas a contactarlo?, preguntó Carmen. No lo sé, respondí honestamente. No sé si puedo, no sé si debo. Carmen asintió. Solo tú puedes decidir eso, Alejandra. Pero recuerda algo, el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Es para liberarte a ti misma del peso de la rabia. Me quedé pensando en sus palabras mucho después de que se fuera. 2 semanas más tarde encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era la misma letra que había visto en tantas tarjetas del Día de la Madre, en tantas notas pegadas al frigorífico, en tantos trabajos del colegio que guardaba en una caja en el armario. La letra de Diego. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta. 3 páginas escritas a mano con manchas que podían ser lágrimas secas. Mamá, no espero que leas esta carta. No espero que me respondas. Y desde luego no espero que me perdones. Solo necesito que sepas algunas cosas. Valentina se ha ido. Se fue hace 3 semanas dejándome con las deudas, con los problemas legales, con todo. Me dijo que yo era un inútil y que había arruinado el mejor plan que teníamos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no me dolió perderla. Me dolió darme cuenta de que nunca me quiso, de que solo fui un medio para un fin, un idiota útil con una madre rica a la que explotar. He tenido mucho tiempo para pensar estas semanas, demasiado tiempo quizás. He perdido el trabajo, así que mis días consisten en mirar las paredes del pequeño piso que he alquilado en Vallecas y preguntarme cómo llegué hasta aquí. Y siempre llego a la misma conclusión: llegué porque te fallé. Te fallé de todas las formas posibles, mamá. Te mentí. Te manipulé. Dejé que otra persona te insultara y no hice nada. Planifiqué dejarte en la calle para quedarme con tu casa, mamá. El lugar que construiste con tus propias manos, con 30 años de madrugadas y manos quemadas. ¿Cómo pude hacerte eso? He repasado mi vida 1000 veces buscando el momento en que me convertí en este monstruo. Y no lo encuentro. No hubo un día específico en que decidí traicionarte. Fue gradual. Fue Valentina susurrando en mi oído, convenciéndome de que tú tenías demasiado y nosotros muy poco, que era injusto que vivieras sola en un piso tan grande mientras nosotros pagábamos hipoteca, que era práctico adelantar la herencia. Pero eso no me excusa. Yo escuché esos susurros, yo los acepté, yo firmé los papeles, yo escribí esos mensajes al agente inmobiliario, yo te llamé ocupante. Cada vez que recuerdo esa palabra siento náuseas. Tú, mi madre, la mujer que me dio la vida, la mujer que trabajó hasta sangrar para que yo tuviera un futuro. Y yo te llamé ocupante. No merezco tu perdón. No lo pido. Solo quería que supieras que lo siento, que me odio por lo que hice, que daría cualquier cosa por volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar ser mejor a partir de ahora. He conseguido un trabajo nuevo en una empresa pequeña que no le importó mi historial. Gano la mitad de lo que ganaba antes, pero es honesto. Estoy pagando las deudas poco a poco. Me llevará años, quizás décadas, pero lo haré. También he empezado a ir a un psicólogo. Me está ayudando a entender cómo permití que Valentina me controlara, cómo perdí mi identidad, tratando de complacerla, cómo traicioné mis propios valores. No te estoy contando esto para que sientas lástima. Te lo cuento porque quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Que tu hijo, el verdadero Diego, el que una vez te dijo que eras la mujer más fuerte que conocías, sigue aquí en algún lugar, enterrado bajo capas de vergüenza y arrepentimiento, pero vivo. Vi en internet lo de tu asociación. Raíces Seguras. Ayudas a otras mujeres mayores que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Eso me hizo llorar, mamá, porque incluso después de todo el daño que te hicimos, sigues pensando en los demás. Sigues convirtiendo el dolor en algo bueno. Eres increíble.
Siempre lo fuiste. No sé si algún día podremos volver a hablarnos. No sé si querrás volver a verme. Lo entendería perfectamente si la respuesta es no. Pero si algún día, cuando sientas que tu corazón está listo, quisieras tomar un café conmigo, estaré esperando. Con amor eterno y vergüenza infinita, tu hijo Diego. Leí la carta 3 veces. La primera vez las lágrimas me impidieron ver las palabras. La segunda vez la rabia me hizo querer romperla en pedazos. La tercera vez algo se aflojó en mi pecho, algo que llevaba meses apretado como un puño cerrado alrededor de mi corazón. No era perdón, todavía no, pero quizás era el principio de algo, el principio de soltar el peso que me estaba ahogando. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi cómoda, junto a los pendientes de perlas de Rafael y la foto de nuestra boda. Allí estaría esperando, hasta que yo estuviera lista para decidir qué hacer con ella. Dicen que el fénix renace de sus propias cenizas. Yo no soy un fénix. Soy solo una mujer de 67 años con las manos arrugadas y el corazón lleno de cicatrices. Pero algo en mí renació después de aquel juicio. Algo que creía muerto desde el día que descubrí la traición de mi hijo. Los primeros días después de recibir la carta de Diego fueron extraños. Me levantaba cada mañana, preparaba café, me sentaba en el balcón a mirar la plaza de Olavide y me preguntaba qué hacer con el resto de mi vida. Tenía mi piso de vuelta, tenía mis ahorros, tenía mi pastelería, tenía todo lo material que necesitaba, pero me faltaba algo, un propósito, una razón para seguir adelante que fuera más allá de simplemente existir. La respuesta llegó una tarde de julio cuando una mujer desconocida tocó el timbre de mi casa. Tendría unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño descuidado y los ojos enrojecidos de llorar. Se presentó como Esperanza Molina y me dijo que había leído sobre mi caso en el periódico. Señora Vega, dijo con voz temblorosa, necesito su ayuda. Mi hija y mi yerno están intentando hacer conmigo lo mismo que le hicieron a usted. La hice pasar, le preparé una tila y escuché su historia. Era casi idéntica a la mía. Las mismas palabras, las mismas promesas, la misma manipulación disfrazada de amor. Su hija le había pedido que firmara unos papeles para proteger la herencia. Su yerno le había explicado los terribles impuestos que tendría que pagar si no actuaba pronto. Pero después de leer lo que le pasó a usted, dijo Esperanza, limpiándose las lágrimas, empecé a sospechar. Llevé los papeles a un abogado y me dijo que si los firmaba perdería mi casa. Sentí que algo se encendía dentro de mí, una llama pequeña pero persistente. ¿Tiene los documentos aquí? Sí, los traje. Los revisé. Eran casi calcados a los que yo había firmado. La misma trampa, diferente víctima. Esperanza, le dije tomando sus manos entre las mías, no va a firmar nada. Y no va a estar sola en esto. Esa misma tarde llamé a Fernando Márquez. Tengo una idea, le dije. Y necesito tu ayuda. Así nació Raíces Seguras. Con 30.000 euros de mi indemnización alquilamos un pequeño local en el barrio de Lavapiés. 2 habitaciones, una cocina diminuta y un baño que había visto tiempos mejores. Pero era suficiente. Fernando convenció a 2 abogados jóvenes de su despacho para que donaran algunas horas al mes. Elena Castillo, la fiscal que había llevado mi caso, se ofreció como asesora voluntaria. Carmen dejó su trabajo en la pastelería para ayudarme a coordinar todo. Abrimos las puertas en septiembre. El primer día vinieron 3 personas, el segundo 5. Para finales de mes teníamos lista de espera. Mujeres mayores en su mayoría, viudas, divorciadas, solteras. Mujeres que habían trabajado toda su vida para construir algo y que ahora veían como sus propios hijos, nietos o sobrinos intentaban arrebatárselo. Escuché historias que me partían el alma. Doña Mercedes, de 74 años, cuyo hijo la había convencido de poner su casa a su nombre para evitar problemas con Hacienda. Ahora él quería venderla y mandarla a una residencia pública. Doña Pilar, de 69 años, cuya nuera había conseguido acceso a sus cuentas bancarias y había sacado más de 40.000 euros para una inversión segura que nunca existió. Doña Consuelo, de 71 años, cuyo nieto la había amenazado con no volver a traer a los bisnietos si no le prestaba dinero. Un préstamo que por supuesto nunca pensaba devolver. Cada historia era un espejo de la mía. Cada mujer era yo misma en otra vida, en otra circunstancia. Y ayudarlas se convirtió en mi razón de vivir. Pero no todo era asesoría legal. También quería crear comunidad.
un espacio donde las mujeres mayores pudiéramos sentirnos valoradas, útiles, vivas. Por eso empecé los talleres de repostería los sábados. Cada fin de semana abría las puertas de mi pastelería y enseñaba a otras mujeres a hacer torrijas, bizcochos, tartas de Santiago. No cobraba nada, solo pedía que trajeran ganas de aprender y de compartir. Al principio vinieron 5 mujeres, luego 10, luego 20. Tuve que dividirlas en grupos porque no cabían todas en mi cocina. Pero lo más importante no era la repostería, era lo que pasaba mientras amasábamos juntas. Las mujeres hablaban, contaban sus historias, se desahogaban y descubrían que no estaban solas. Una tarde, mientras decorábamos galletas de Navidad, una mujer llamada Rosario rompió a llorar. «Perdónenme», dijo secándose las lágrimas con el delantal. «Es que mi hijo me dijo ayer que soy una carga, que gasto demasiado, que debería irme a vivir a una residencia para no molestar». El silencio en la cocina era denso. «¿Sabes lo que eres?», Rosario le dije acercándome a ella. «Eres una mujer que ha criado a ese hijo, que le ha dado todo, que ha sacrificado sus sueños para que él tuviera los suyos. No eres una carga, eres un tesoro». Las otras mujeres asintieron. Algunas también tenían lágrimas en los ojos. «Y si tu hijo no puede ver eso», continué, «el problema es de él, no tuyo. Tú vales por lo que eres, no por lo que puedes darle a otros». Rosario me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «Gracias», susurró. Hacía años que nadie me decía algo así. Esos momentos, esos abrazos, esas lágrimas compartidas, valían más que cualquier indemnización judicial. Pasaron 6 meses desde el juicio. La carta de Diego seguía en el cajón de mi cómoda sin respuesta. La había leído tantas veces que conocía cada palabra de memoria, pero cada vez que pensaba en contestar algo me detenía. Miedo quizás, o rabia residual, o simplemente el peso de una herida que todavía no había cicatrizado. Una noche de febrero, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó mi teléfono. Número desconocido. «Diga, mamá», la voz de Diego, más grave de lo que recordaba, más cansada. No respondí inmediatamente. Solo escuché su respiración al otro lado de la línea. «Sé que no quieres hablar conmigo», continuó él. «Lo entiendo, pero necesitaba escuchar tu voz, aunque solo fuera un segundo». Cerré los ojos. Sentí como el corazón se me apretaba en el pecho. «¿Cómo conseguiste este número?», pregunté. Mi voz sonaba fría, distante. No era intencional, pero tampoco pude evitarlo. «Carmen», le supliqué durante semanas hasta que aceptó dármelo. «Carmen, ya tendría una conversación con ella. Diego, no sé si estoy preparada para...». «Lo sé», me interrumpió. «No te pido que me perdones. No te pido que volvamos a ser lo que éramos. Solo quería que supieras que sigo aquí, que sigo intentando ser mejor, que no pasa un día sin que piense en ti». El silencio se extendió entre nosotros como un océano. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Sobreviviendo. Trabajo 12 horas al día para pagar las deudas. Vivo en un piso de 40 metros cuadrados en Vallecas. Pero estoy bien, mejor de lo que merezco. Y Valentina, no sé nada de ella desde que se fue. Ni quiero saberlo». Otro silencio. «Mamá, leí sobre tu asociación. Raíces Seguras. Vi las fotos en internet, los testimonios de las mujeres a las que has ayudado. Me hizo llorar. ¿Por qué? Porque incluso después de todo lo que te hice, sigues siendo la misma persona. Sigues convirtiendo el dolor en algo bueno. Sigues pensando en los demás antes que en ti misma». Sentí que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Las contuve. «No lo hago por altruismo, Diego. Lo hago porque necesito un propósito. Porque si me quedo quieta pensando en lo que pasó, me ahogo. Lo sé, y eso te hace aún más increíble». No supe qué responder. «Mamá», continuó Diego, «no te voy a presionar. Si no quieres volver a hablar conmigo, lo entenderé. Pero si algún día cambias de opinión, si algún día sientes que puedes verme sin que te duela demasiado, estaré esperando». Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé sentada en la cocina durante horas con el teléfono en la mano, mirando la oscuridad por la ventana. 3 semanas después le envié un mensaje. «Sábado, 5 de la tarde. Café Comercial. Si llegas tarde, me voy». Su respuesta llegó en segundos. «Allí estaré». El Café Comercial era uno de esos lugares con historia. Mesas de mármol, espejos antiguos, camareros que te llamaban señora con respeto genuino.
Rafael y yo solíamos venir aquí los domingos hace una eternidad. Llegué 15 minutos antes. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí un cortado y esperé. Diego apareció a las 5 en punto. Ni un minuto antes ni un minuto después. Estaba más delgado de lo que recordaba. El traje que llevaba le quedaba grande, como si hubiera perdido peso dentro de él. Tenía ojeras profundas y algunas canas que no había visto antes en su pelo oscuro. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, los ojos de mi hijo. Se sentó frente a mí sin decir nada. El camarero vino, él pidió un café solo y volvimos a quedarnos en silencio. «Gracias por venir», dijo finalmente. «No me des las gracias todavía. No sé por qué estoy aquí. Yo tampoco sé por qué aceptaste verme, pero me alegro de que lo hayas hecho». Le miré fijamente. Busqué en su rostro al niño que había sido al adolescente que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al joven que me dijo que era la mujer más fuerte que conocía. Estaba ahí en algún lugar, enterrado bajo capas de vergüenza y arrepentimiento. «Diego», dije lentamente, «voy a decirte algo y necesito que escuches sin interrumpir. ¿Puedes hacer eso?» «Sí». Respiré hondo. «Lo que me hiciste fue imperdonable. Me quitaste la paz. Me quitaste la confianza. Me hiciste dudar de mi propio juicio. Me hiciste sentir que 30 años de amor y sacrificio no habían significado nada para ti». Diego bajó la cabeza. Vi cómo apretaba los puños sobre la mesa. Hubo noches en que me despertaba a las 3 de la mañana pensando en ti de niño, recordando cuando venías a mi cama porque tenías miedo de los monstruos. Y me preguntaba, ¿en qué momento ese niño se convirtió en alguien capaz de hacerme tanto daño, mamá? Déjame terminar. Asintió sin levantar la vista. Pero también he aprendido algo en estos meses. He aprendido que el rencor es un veneno que solo mata a quien lo toma. He aprendido que aferrarme a la rabia me estaba destruyendo más a mí que a ti. Y he aprendido que el perdón no es algo que se da porque alguien lo merezca. Se da porque una misma necesita soltar el peso. Levanté su barbilla con mi mano obligándole a mirarme. «No voy a fingir que nada pasó, Diego. No vamos a volver a ser lo que éramos. Eso está roto, y algunas cosas rotas no se pueden reparar». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No intentó esconderlas. «Pero tampoco voy a cerrarte la puerta para siempre. Porque eres mi hijo. Porque te quise durante 34 años y no puedo simplemente apagar ese amor como si fuera una luz. Porque creo, aunque me cueste admitirlo, que la persona que me escribió esa carta es alguien que realmente quiere cambiar. Lo quiero, mamá. Te lo juro. Cada día intento ser mejor. Entonces demuéstramelo. No con palabras. Con acciones. Con tiempo. Con la clase de hombre que decidas ser a partir de ahora». Diego asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esto significa que vamos a intentarlo. Despacio, sin prisas. Un café de vez en cuando, una conversación honesta, un paso cada vez. Y si me demuestras que has cambiado de verdad, quizás algún día podamos construir algo nuevo entre nosotros. Y si te decepciono otra vez, entonces habré aprendido una lección dolorosa, pero al menos lo habré intentado. El camarero trajo nuestros cafés. Diego y yo nos miramos por encima de las tazas humeantes. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por darme una oportunidad que no merezco». «No me las des todavía», respondí. «Tienes mucho que demostrar». Pero cuando tomé el primer sorbo de mi cortado, algo se aflojó en mi pecho. Un nudo que llevaba meses apretado finalmente empezó a deshacerse. No era perdón completo. Todavía no. 1 año después del juicio, mi vida era irreconocible. Raíces Seguras había crecido más de lo que jamás imaginé. Habíamos ayudado a más de 60 mujeres a proteger sus patrimonios. 12 casos habían llegado a juicio y habíamos ganado 9 de ellos. 3 de las mujeres que habíamos asesorado ahora eran voluntarias en la asociación ayudando a otras como ellas habían sido ayudadas. Los talleres de repostería se habían convertido en un fenómeno local. Una periodista del El País escribió un artículo sobre nosotras titulado «Las abuelas que hornean justicia», y de repente teníamos listas de espera de 3 meses. Pero lo más importante no eran los números ni los titulares. Lo más importante eran las historias. Doña Mercedes recuperó su casa y ahora vivía en ella con una inquilina joven que le hacía compañía a cambio de un alquiler reducido. Estaba más feliz que nunca. Doña Pilar había denunciado a su nuera y recuperado la mayor parte del dinero robado.
Había cortado relaciones con esa rama de la familia, pero decía que se sentía más libre que en 20 años. Doña Consuelo había aprendido a decir no a su nieto. La primera vez que lo hizo él dejó de hablarle durante 3 meses, pero luego volvió con el rabo entre las piernas, y ahora su relación era más honesta que antes. Y Esperanza Molina, la primera mujer que vino a pedir mi ayuda, se había convertido en mi mano derecha. Coordinaba los talleres, contestaba el teléfono y tenía una habilidad especial para calmar a las mujeres que llegaban llorando convencidas de que no había solución. Siempre hay solución, les decía con su voz suave. A veces solo necesitas a alguien que te ayude a encontrarla. En cuanto a Diego, las cosas iban despacio. Nos veíamos una vez al mes para tomar café. Las primeras citas fueron tensas, llenas de silencios incómodos y temas que evitábamos mencionar. Pero poco a poco empezamos a encontrar un nuevo ritmo. Me contaba de su trabajo, de sus avances, pagando las deudas de las sesiones con su psicólogo. Yo le contaba de la asociación de los talleres de las mujeres a las que estábamos ayudando. Nunca mencionábamos a Valentina. Era un nombre prohibido entre nosotros. Un día, mientras paseábamos por el retiro, Diego me hizo una pregunta que no esperaba mamá. ¿Crees que algún día podré volver a entrar en tu casa? Me detuve en seco. ¿Por qué quieres entrar en mi casa? Porque cuando era niño tu casa era mi lugar seguro, el sitio donde me sentía protegido, querido. Y sé que yo mismo destruí eso, pero echo de menos ese lugar. Le miré durante un largo momento. Todavía no, Diego. Todavía no estoy preparada para eso. Asintió aceptando mi respuesta sin protestar. Lo entiendo, pero cuando lo estés, si alguna vez lo estás, me gustaría volver a ver los geranios de tu balcón. Sentí un pinchazo en el corazón. Los geranios. Esos malditos geranios rojos que cuidaba desde hacía años, que Diego había regado de niño mientras yo horneaba en la cocina. Algún día dije, quizás algún día. Hoy hace exactamente 1 año del juicio. Estoy sentada en mi balcón con una taza de café entre las manos, mirando cómo el sol se pone sobre Madrid. Los geranios brillan rojos en la luz dorada. Abajo, en la plaza de Olavide, los niños juegan mientras sus abuelas los vigilan desde los bancos. Todo parece igual que siempre. Pero yo he cambiado. Ya no soy la mujer que firmó aquellos papeles hace 18 meses confiando ciegamente en su hijo. Tampoco soy la mujer destrozada que lloró durante horas en el despacho de Fernando cuando descubrió la verdad. Soy alguien nueva. Alguien que ha pasado por el fuego y ha salido transformada. ¿Qué he aprendido en este viaje? He aprendido que el amor de madre es el más poderoso del mundo, pero también puede ser el más peligroso si no ponemos límites. He aprendido que confiar no es lo mismo que ser ingenua, que podemos amar con todo el corazón y aún así mantener los ojos abiertos. He aprendido que la traición más dolorosa siempre viene de quien menos esperamos, pero también que sobrevivir a esa traición nos hace más fuertes de lo que jamás imaginamos. He aprendido que el perdón no es un evento sino un proceso. Un camino largo y sinuoso que recorremos a nuestro propio ritmo sin presiones externas. Y he aprendido que nunca jamás es demasiado tarde para reinventarse. La semana pasada Diego vino a mi casa por primera vez desde el juicio. No entró. Se quedó en la puerta mirando el interior como si fuera un territorio sagrado. Los geranios siguen igual de bonitos, dijo. Los cuido todos los días. Lo sé, siempre lo hiciste. Me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé. Mamá, quiero que sepas algo. Pase lo que pase entre nosotros, hayas decidido perdonarme o no, siempre serás la mujer más fuerte que conozco. Sentí que las lágrimas querían salir, pero esta vez no las contuve. Y tú sigues siendo mi hijo, respondí. Aunque a veces desearía que no fuera así, sigues siendo el niño que crié, al que amé, por el que sacrifiqué todo. ¿Crees que algún día podremos? No lo sé, Diego. Honestamente no lo sé. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Un día cada vez. Asintió. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se acercó lentamente, me tomó las manos entre las suyas y las besó. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Ahora, mientras el sol termina de esconderse detrás de los edificios de Chamberí, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres solas, asustadas, traicionadas por quienes más amaban. Y quiero decirles algo desde lo más profundo de mi corazón. No estáis solas. Nunca sois demasiado viejas para defender lo que es vuestro. Nunca es demasiado tarde para recuperar vuestra dignidad.
Y la verdadera riqueza no está en las propiedades que poseéis, sino en la capacidad de miraros al espejo y reconocer a la mujer que sois. Una mujer que se levanta, una mujer que pelea, una mujer que sobrevive, y que a pesar de todo sigue siendo capaz de amar, pero ahora con los ojos bien abiertos. Bajo la vista hacia la plaza, una anciana camina lentamente del brazo de un hombre joven, probablemente su hijo, quizás su nieto. Caminan despacio ajustándose al ritmo de ella, hablando de algo que los hace reír. Sonrío. Quizás Diego y yo nunca volvamos a ser así. Quizás el daño fue demasiado profundo para repararse completamente, pero quizás, solo quizás, podamos construir algo diferente, algo más honesto, algo basado en la verdad, no en la ilusión. Y si no, si al final el perdón completo nunca llega, al menos habré vivido estos últimos años con dignidad, con propósito, con la cabeza alta, porque aprendí la lección más importante de todas. Tu valor no depende de cómo te traten los demás. Tu valor lo decides tú, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte eso. El último rayo de sol desaparece tras los tejados de Madrid. Termino mi café ahora frío. Mañana hay taller de repostería. 20 mujeres aprenderán a hacer roscón de reyes. Algunas llorarán, otras reirán. Todas de alguna manera sanarán un poco. Y yo estaré ahí, horneando, escuchando, viviendo. Porque eso es lo que hacemos las mujeres como yo. Convertimos el dolor en harina, la traición en azúcar, y las cenizas del amor en algo nuevo, algo hermoso, algo nuestro.